Hola, soy María Teresa Priego. Hoy conversamos de una de las más importantes etapas de la vida humana, la infancia. Esa infancia que nos marcó de tantas formas y a la que con frecuencia regresamos, aun cuando este retorno no siempre nos suceda de manera consciente. ¿Cuánto de lo que hoy elegimos, rechazamos, tememos, amamos, deseamos, nos viene de la infancia? ¿Y qué sucede cuando cada persona portadora de una historia, en lo luminoso y en sus zonas de penumbra y también de oscuridad, se encuentra ante el reto de la crianza? Y si intentamos conversar abiertamente en ese entrecruzamiento continuo de tiempos que es el tiempo, el presente y sus oleadas continuas de pasado, la crianza de nuestras hijas, nuestros hijos, nuestra propia crianza. Quédese acá y escuchemos a la psicoanalista Ana Fabre, especialista en infancias. Les comparto una frase del filósofo Jean-Paul Sartre para ir comenzando. Cito: lo importante es lo que hacemos con lo que hicieron con nosotros, sin romantizar, sin idealizar, sin demasiadas culpas si se puede. ¿Qué sucede en las infancias? Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. El bebé es una persona. Parecería que estamos citando una evidencia. Sin embargo, nos encontramos con ciertas costumbres en la crianza que con frecuencia repetimos sin cuestionarnos demasiado y que dejan de lado que ese nuevo ser que irrumpe en la vida llega con la capacidad de experimentar una amplia gama de emociones. Es ya un ser complejo. A su nacimiento es capaz de sentir angustia, bienestar, alegría, disgusto. Su necesidad de comunicarse está en marcha. Comienza a percibir ese deseo de vida que su madre, su padre le transmiten. Se está ya iniciando en el lenguaje. Sus sentidos están atentos. El llanto es su manera de expresar sus necesidades. Es importante entender que en muchas ocasiones los bebés no lloran porque tengan hambre, sed o urgencia de cambio de pañal. Lloran porque quieren ser abrazados. Para un bebé la contención es indispensable. Entre los 6 y los 8 meses los bebés han creado un vínculo intenso con sus personas cuidadoras primarias y se vuelven muy sensibles a sus ausencias. Las separaciones les producen una desazón y en ocasiones angustia que paulatinamente irá descendiendo a fuerza de comprobar que la madre, el padre se van pero regresan. Cada paso en el desarrollo del bebé es una experiencia de inmersión en el lenguaje. Las palabras que le avisan que van a levantarlo de la cama, que es hora de ir al baño, que ya es tiempo de dormir. Si bien no pueden aún descifrar las palabras, lo que les queda emocionalmente muy claro es el deseo adulto de la comunicación, el tono de la voz, que esa voz acompaña a los actos que tienen lugar y que lo implican. Reconocer sus voces amadas le da seguridad. No tiene sentido dejar llorar a un bebé que nos llama. Atender a ese llanto que está en los principios mismos de la crianza es confirmarle a una criatura que habita un mundo que lo recibe, que lo arropa, que desea y celebra su presencia. Bienvenida Ana Fabre, especialista en infancias. Ana es psicóloga, maestra en psicología clínica, doctora en clínica psicoanalítica, integrante de la Asociación Psicoanalítica Internacional, API, y de la Federación Psicoanalítica de América Latina, cofundadora y expresidenta de AMERPI, Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil. Ana, es un honor que estés de regreso acá. Más bien el honor es mío. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por tener un programa tan necesario para la gente que se informe de muchas cosas que pasan en la vida de los niños y de los adultos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Pues existe el programa por especialistas como tú, personas que han dedicado sus vidas a estudiar, a aprender y a también hacer activismo, en tu caso, por la salud emocional, por el bienestar de las niñas y los niños. A mí me gustaría que comenzáramos en el bebé. Hay una serie de ideas, bueno, de estereotipos que luego repetimos, ¿no?, que han pasado de generación en generación y pareciéramos querer decir que eso legitima
ciertos malentendidos de la crianza. Sí, es muy importante que nosotros pensemos que hay muchas cosas que han cambiado de lo que pensaban nuestras abuelas o de lo que pensábamos nosotras mismas de la crianza. Por ejemplo, a nivel nutricional, era muy importante que a un bebé tú le dieras una yemita batida con azúcar. Ahora esas dos cosas están absolutamente prohibidas por los pediatras. Sin embargo, mi abuelita me diría, hazle una yemita batida con azúcar y diario le das una, cuando ahora está prohibidísimo que tome el bebé azúcar, y la yema de huevo se considera que tiene muchos problemas para que el bebé lo digiera y lo acepte. Pero así como es en la nutrición, muchas otras cosas que son ideas que vienen de varias generaciones con las que nos crecieron, con las que nos convencieron que así debían ser las cosas, no necesariamente son así. Por ejemplo, hay mucho la idea, yo recuerdo cuando era niña, la primera vez que vi a un bebé que tenía el labio paladar hendido, me impresioné mucho porque era una niña. Y le dije a la persona que estaba cerca de mí, ¿qué le pasó a este bebé? Y lo que me contestó era que lo había jugado la luna. Era una persona que trabajaba en la casa y su comprensión era eso de esa marca que hay en el cuerpo. Como eso, hay muchas ideas que no necesariamente son así. Por ejemplo, con respecto al amamantamiento, hay muchas ideas que son importantes de que las mamás piensen que el contacto piel a piel enriquece brutalmente a un bebé, favorece la estimulación de muchas neuronas. De hecho, las neuronas espejo, que son tan importantes para el cerebro, para el desarrollo del cerebro, se estimulan en la madre y simultáneamente en el bebé. La madre detiene al bebé, lo sostiene en sus brazos, idealmente lo mira y también le habla o le canta y le está alimentando. Pero en esa acción está ayudando a que madure su cerebro, está ayudando a que el bebé perciba su olor, que es una de las funciones primeras que tenemos, el olfato, huele a su madre, prueba a su madre porque saborea su leche y también escucha su voz. O sea, que es una serie de estimulaciones y una constatación de amor. En ese sentido, cuando una mamá está muy deprimida, a veces le cuesta trabajo mirar a su bebé. Y es muy importante que lo mire porque el primer espejo en el que el bebé se mira son los ojos de su propia madre. Esos ojos de su madre son el primer espejo que tenemos, antes que otra cosa, el primer espejo que tenemos, y así lo ha escrito un muy importante psicoanalista, doctor Winnicott, donde habla del papel de la madre y la familia como espejo. Cómo ven al bebé, qué le dicen, cómo lo entienden, cómo lo reciben. Y también vienen muchas cosas de consejas, digamos. Pero, discúlpeme, nada más quisiera volver a la parte del amamantamiento, porque, bueno, a ti y a mí, a las dos nos encanta Françoise Dolto, la psicoanalista de niños francesa, y ella hacía mucho hincapié en que en el caso de que no todas las mamás están en posibilidades, cada quien tiene sus razones, de amamantar, pero que en el caso de que una madre sí amamantara, lo importante no era tanto la longitud del amamantamiento como la manera en que iba muy poco a poco retirándole el seno, que esa era la parte fundamental, la paulatina separación. Es que en ese sentido concuerdan varios autores, que no hay peor cosa para un bebé que una violenta separación. La propia doctora Dolto tiene ese caso tan famoso del bebé que deja de comer porque la mamá entra al hospital, el bebé está separado de ella
no come nada, el padre está desesperado. En esa época la doctora Dolto tenía un programa de radio, el padre le habla por teléfono, le habla a la radio y sale la llamada en la que dice, es que el bebé se va a morir, no está comiendo. Entonces la doctora Dolto le dice, busque entre la ropa sucia de su mujer, envuelva con eso al bebé y va a ver qué come. Efectivamente, el bebé sintió el olor de la madre y volvió a comer. Pero todo lo que es abrupto con los niños no es bueno, porque hay mucho líder. No lo cargues tanto porque lo vas a hacer que se acostumbre tanto a los brazos. Dale de tal o cual forma, como hay cosas, ya no le des más pecho. Y creo yo que efectivamente hay mamás que no pueden amamantar al bebé, pero sí lo pueden sostener en brazos. Claro. Y eso es fundamental. Sostenerle, hablarle, cantarle, acompañarle en todas esas funciones que lo están estructurando, tanto como ser del lenguaje como persona, porque la Dolto dice que lo primero que pasa es que el bebé es una persona y como ese estatuto de persona lo tenemos que tratar, hablarle, decirle, mi vida, espérate, ahorita te doy de comer. Ya sé que estás enojado porque no te he cambiado el pañal, ahorita te lo cambio. O sea, darle un estatuto de ser hablante desde el principio. Ahora, si la madre, por depresión, por enfermedad, por todo, debe separarse del bebé, eso tiene un lado muy traumático para el bebé. Lo abrupto, en general, es dañino. Pero un lado traumático que se puede aprender a manejar. Sí. Porque no siempre tenemos las circunstancias de estar con nuestro bebé. Sí, justamente es lo que digo. Lo que digo es que la separación abrupta es traumática, como lo que pasa con ese papá que le habla a la doctora Dolto. El bebé está dejando de comer porque ha perdido a su mamá. Al perder a su mamá, está asustado. No quiere comer, cae el bebé en una depresión. Después se trabajó mucho lo que se llama la depresión anaclítica, los bebés que se dejan morir, que dejan de comer. O sea, es importante que haya un sostén. En el caso de esta separación traumática está el padre que lo está sosteniendo, pero a veces es la abuela, a veces es la nana. No es casual que exista la película Roma. Roma es una canción de amor a alguien que sostuvo a un niño. Y eso es importante. O sea, lo traumático puede suceder porque a veces que los padres mueren. ¿Cuánta gente murió en el COVID? Pero hay una abuela, hay un tío, hay alguien que se ocupa de ese niño y no deje que caiga y se pierda en esa caída interminable de la que tal vez no se va a recuperar. Anita, nos interrumpimos un momento, vamos a un corte y regresamos con nuestro fetiche de hoy. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. La obra que vamos a ver un momentito en pantalla, es de Ibrahim Monjana, un joven palestino de 18 años que vive en el norte de Gaza. Ibrahim aprendió a pintar en las clases de arte terapéutico y para niñas y adolescentes que ofrecía su maestro Mohamed Sami. Sami les enseñaba a imaginar y a crear a partir de los materiales a mano, la basura, lo que fueran encontrando. El 17 de octubre de 2023, Sami fue asesinado a los 23 años durante un bombardeo. Ibrahim decidió tomar el lugar de su maestro y continuar los talleres de arte terapéutico. Cito, el arte es nuestra forma de hablar cuando las palabras nos salen fácilmente. Con un bolígrafo, un trozo de papel o incluso una lata de comida vacía, muestro a las niñas de Gaza que el arte está en todas partes como una forma de contar nuestras historias, de dejar salir lo que sentimos por dentro. Trabajar juntas, juntos, el tramo individual y colectivo, a como se va pudiendo. Anita, estabas hablando de lo que es traumático y bueno, eso muchas veces es algo que simplemente se cae de golpe en la cabeza de una familia, pero ¿cómo se puede amortiguar, cómo se pueden abrir los caminos para intentar trabajar el trauma? Bueno, he hablado
de que alguien toma el relevo en el cuidado de un niño. A veces es un maestro, a veces es alguien de la comunidad que se dedica a tomar a los niños bajo su cuidado. Recién salió una película mexicana muy traumática que se llama Sujo, que es un niño cuyo padre está involucrado en cosas del narcotráfico y lo matan. Y la tía lo esconde porque lo quieren matar como sacrificio también por el que... Entonces, es esta tía que lo esconde y que lo salva. Primero porque lo esconde de que lo quieren matar, pero lo educa. Pero no lo deja ir a la escuela porque corre peligro. O sea, hay alguien que sale en tu auxilio. Y es un niño campesino que después viene a la ciudad y sale de ese mundo de violencia y de narcoviolencia. También a veces hay una tía, un tío. Es decir, también había y sigue habiendo lo que se llaman los hermanos de leche. Cuando una mamá no puede amamantar a su bebé y hay alguien que lo amamanta en lugar de la mamá, sin sustituir a la mamá, pero en esa función sí. O sea, todo lo que es importante de sostener a un niño de lo que es traumático. Por ejemplo, un hogar donde hay mucha violencia, donde el padre llega borracho o la madre, insultan y descalifican a todos los demás, puede haber alguien, a veces el hermano mayor, en las cosas que yo he vivido, de algunas cosas de violencia muy grave. He visto que el hermanito mayor, cuando entran armados a la casa, esconde al hermanito menor, por ejemplo, y lo protege. ¿Sí? Una de las cosas que nos hace profundamente humanos es lo que tú acabas de mencionar de este chico, que toma el lugar para curar las heridas de los demás. ¿Sí? Hay alguien siempre, idealmente, que está interesado en el bienestar de la comunidad, o de la familia, o de un chico en especial que está mal. Afortunadamente, hay mucha gente que trabaja con casos difíciles, con casos que sufrieron problemas tempranos, severos. Por ejemplo, cuando la madre muere en el parto, ¿y quién se va a hacer cargo de ese caso? Hace muchos años hubo un caso que trajeron de una bebé autista. La madre entró directamente de dar a luz, pasó a psiquiatría. Y la bebé estaba como dormida. Y le hablaban y le decían, y la bebé como si estuviera muerta. Entonces en el hospital vieron quién podría ocuparse de la bebé. La primera candidata fue la abuela, pero la abuela la cargó con tanta violencia, no porque fuera mala, sino porque no podía, estaba rebasada, hasta que la hermana menor carga a la bebé, eso está filmado, es hermoso, carga a la bebé y la bebé abre los ojos por primera vez, después de varios días de nacida. Es decir, es un ejemplo de cómo un contacto humano puede humanizarte y darte vida, porque de lo que se trata en nuestro trabajo es dar vida a los demás. En la experiencia que yo tuve con las víctimas de la violencia político-militar en El Salvador, había un grupo sueco, Rädda Barnen, que significa Save the Children, que quería pensar si ponían un hospicio en Salvador. Y a las familiares que yo entrevisté me dijeron, si no es un chucho el niño, es decir, no es un perro, tiene a su tía, tiene a su abuela, o sea, la familia se opuso a la creación de un lugar a donde fueran los niños como niños expósitos. Es decir, tiene una familia que lo va a sostener. Nosotros damos la cara por este niño. Y eso es un gran valor humano que afortunadamente todavía está y que tenemos que procurar que no se pierda. Que haya una mezcla de apoyo, solidaridad
y compromiso con los más desprotegidos, que afortunadamente he encontrado muchas muestras de eso a lo largo de mi vida profesional. Yo creo que esa solidaridad en muchos casos existe, afortunadamente. También las madres, los padres, los familiares llenos de amor y de buenas intenciones, no siempre, pero que muchas veces no saben qué hacer. Te pongo un caso, se viralizó, yo veo muchos videos de bebés y de niños, ¿no? Y luego te empiezo a ofrecer más y más el celular. Un bebé tirado en el piso, o sea, pateando contra el piso y manoteando, y la mamá alejándose, y las personas debatiendo, ¿no? Debajo, como si una supiera lo que en realidad viven esas personas y lo que ocurrió. Es un berrinche. A mí sí me gustaría que me explicaran muchísimo por qué es tan errado con tanta frecuencia aplicar la palabra berrinche. Porque no entendemos que detrás de ese así llamado berrinche hay un gran dolor de un niño que no sabe cómo responder a algo que le está pasando, que no entiende qué es lo que le está pasando y reacciona con esa violencia. Pero si al niño se le ignora o se le golpea, porque he visto también que quieren sacarlo del berrinche con violencia, no están entendiendo que el niño algo les quiere decir. No, pero se interpreta, Ana, como una manipulación. Sí. Es que este niño quiere llamar la atención. Entonces, ya que quiere llamar la atención, de una vez le vamos a dar unos cuerazos, por ejemplo. Sí. No entienden que hay algo que el niño no alcanza a decir y que recurre a esos movimientos y esos gritos porque no tiene palabras para explicar lo que le está pasando, lo que le hace sufrir, aunque sea algo que para nosotros es absurdo. Por ejemplo, hay un niño que puede descomponerse muchísimo porque ve que el carrito rojo que él quería se lo dimos a su hermanito. Entonces ahí el niño es díscolo, es egoísta y es un mala onda. No decirle, oye, tú querrías el carrito rojo, pero en la tienda escogiste el azul. Ahora quieres el rojo, que es el que tiene tu hermano. Cálmate, tú también tienes tu carrito, pero si la mamá entra en sintonía, o el papá, quien esté a cargo del niño, y entonces empieza a discutir con el niño como si fuera un niño más, entonces no tiene remedio la situación. Hay que poderse poner en el lugar del niño. He visto también algunos casos... Y poner palabras. Claro. Es decir, si tú ya percibiste que lo que está pasando es esa historia de carritos, apalabrarlo con Sí, cuando con te digo, en la tienda tú dijiste que querías el carrito azul. Aquí en la casa quieres el rojo que tiene tu hermano. O sea, decirle, estás muy enojado y crees que prefiero a tu hermano. O sea, se le puede decir muchas cosas al niño, pero sí poner en palabras su sufrimiento le ayuda a entender que está muy descompuesto y no necesita estar tan descompuesto, porque se le va a atender y entender. Pero si la mamá le dice, o el papá o quien esté a cargo, con que quieres llorar, pues ahorita vas a ver que sí lloras. Te voy a dar una razón. Te voy a dar una razón de verdad para que llores. El niño se va a hacer colérico y va a desarrollar un gran disgusto que después no va a saber cómo manejar. Y así vemos niños que hasta dejan de comer porque están muy enojados y se sienten maltratados. Pero, a ver, Ana, por ejemplo, si alguien no se percata, no logró percibir, o lo que está molestando al niño no es tan evidente como la diferencia de color de los carritos. El niño se te tira a piso. ¿Cómo llevarlo a las palabras? Es que decirle, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Cálmate. Pero si yo le grito y entro en sintonía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te botas al piso? No lo ayudo a pensar porque estoy reaccionando de una manera que evita que piense. Lo ideal es que la mamá no se enganche, o el papá, quien esté a cargo, con el disgusto del niño, sino que más bien trate de
entender qué le pasa al niño y le hable de una manera calmada para ver si el niño puede decir qué le pasó. A lo mejor le pasó algo en la escuela, inclusive. Claro. Y no tiene cómo ponerlo en palabras. Y llega a la casa y llora y se bota al piso como le dio pena hacer en la escuela. Y la única manera de saberlo es tratar de hablar con él. De hablar con él, y nuestro tono de voz tiene mucho que ver también. O sea, no gritarle. Y creo que en un determinado momento también, a lo mejor a una se le sale el tono de voz que es inadecuado. Siempre está la posibilidad de decir... Si no somos perfectos. Exacto. Hijito, qué tono tan horrible. Yo recuerdo habérselo dicho cantidad de veces a mis hijos. Me desesperé. Discúlpeme, perdón, ¿no? Vamos a ti, ¿qué te pasa a ti? Y yo me voy a quitar. Yo creo que... Bueno, un niño que se te bota en el súper porque quiere que le compres algo. Bueno, yo te voy a confesar, la única vez que me pasó con mi hijo mayor, te voy a decir, saliendo del súper con 2 bolsas así, sí, pasó y lo hizo. Yo te confieso, yo me senté al lado de él en la banqueta. Digo, todo el mundo se nos quedaba viendo horrible, por supuesto. Mi hijo hacía esto y le dije... ¿Sabes qué, Dieguito? Cuando te calmes y cuando podamos hablar, tú me avisas y nos levantamos de aquí y nos vamos a la casa. Duró un poquito todavía y luego ya me dijo, ya levántate, mamá. Ya me agarró la manita y fuimos caminando. Pero sí fue un papelón en la banqueta. ¿Sí? Porque a veces estás en una situación o no pudiste dejar al niño en otro lugar y lo llevas al banco. Sí. Y se desespera de estar formado y se bota al piso. Y entonces... pasan muchas cosas. Una de ellas es que sientes que te está quemando, te está dejando quedar mal, como qué madre eres que el niño se porta así. Hay todas esas cosas de prejuicio que se activan y que a veces te hacen que actúes mal. O sea, no somos perfectos, tenemos problemas. Lo importante es que logremos pensar, ¿por qué me encolerizó tanto? ¿Por qué me da tanta vergüenza que él se bote al piso? Porque es tan... O tanta culpa o tanta desesperación de no entender. Claro, sí. Lo de la culpa es importante. Creo que tenemos un corte y regresamos en un ratito. Ok. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotras, en este caso con Ana Faure, la psicoanalista más que emérita en esta conversación, las infancias, la crianza. Ana, me estabas contando de otros ejemplos de esos que a veces se naturaliza y es bastante terrible de hacer. Sí. Sucede a veces que la mamá se siente mal porque tiene culpa, como bien decías. Tiene culpa de tener ese hijo. ¿Cómo? ¿Sí? Tú dices, ¿cómo fui a tener este hijo? Porque no es tu hijo ideal. Es parte del maltrato que a veces ejerce. Y ok. Yo hablaba de una culpa a otra, pero este es un tema interesante, sí. Yo me refiero a que hay mamás que dicen, híjole, yo no me imaginé tener un hijo así. Y hay mamás que te dicen en el consultorio, es que yo nunca hubiera querido tener un hijo así. ¿Pero cómo? ¿Por qué o cómo? Porque no les gusta, porque se porta mal, porque no estudia, porque es flojo, porque no se levanta temprano, porque es desobediente, porque existe en su mente un hijo inexistente que es ideal. El hijo perfecto. Sí, claro. Sí. El hijo maravilloso que llega de la casa, llega de la escuela, barre la casa, lava los platos, hace la tarea. Es divino. Ese niño que no existe, ¿por qué? Y además se parece a su hermano preferido, etcétera, porque pasa por muchos lados, sí, ¿no? Ese. Por unos ideales que a lo mejor un niño así ni existe. Generalmente no he visto ninguno, pero en la fantasía de la mamá así está. Sí. Yo tenía tantas ganas de tener un hijo y me viene saliendo este, por ejemplo. Ahí hay un acto de desamor muy grande, porque ese niño nunca va a ser el niño ideal. Y ahí hay una fuente de sufrimiento.
Entonces es importante que las mamás piensen que los hijos no eligieron ser como son como son. Por ejemplo, una expresión que me parece muy clara y muy dramática de nuestro país es el racismo. Cuando una mamá me dice, mi hijo, aunque prietito, está bonito. O sea, ser moreno ya es ser feo. Es una cosa racista. Y con eso también bañan al niño de su propio racismo, que es un problema muy grave en el país. Eso a mí me parece particularmente doloroso, el racismo hacia dentro de las familias. Sí, sí, porque hay el prieto y el güero. Y el güero, pues es el que es el menos prieto, porque no son muchas familias donde hay un niño güero. Pero hay toda esta idea donde este niño no me gusta. Y eso es una fuente de sufrimiento muy grande para los niños. Entonces, luego las mamás en el consultorio. Pero también, perdón que te detenga, porque aquí hay algo que a mí me parece importante por la gravedad que toma. Sí, hablando en la relación madre-hija, por ejemplo, lo he visto con frecuencia, abuelita-nieta, sí, o hijo-padre, en fin, si no es mi repetición, si este ser humano pequeñito, pequeñita, no es mi repetición, es que no me quiere. Yo he escuchado a mujeres hablar como que si ese bebé hubiera podido no quererlas. Exacto. Cuando amar a la madre no deja opción. El punto es cuando percibes que tu madre no te ama, ¿no? Y creo que es uno de los temas más prohibidos. ¿Qué pasa? Bueno, mira... ¿Por qué la madre vive como rechazo la diferencia del hijo o de la hija? La madre, el padre... Básicamente la madre con la hija, que es la relación más difícil que hay. Como dice Gibran Jalil en ese maravilloso poema de las sonámbulas. Es decir, aceptar la rivalidad también entre madre e hija. Es decir, mi hija siempre me está criticando o mi mamá siempre me está criticando, es algo bastante común. ¿Sí? Es que para mi mamá no hay nada bueno que haga yo. Oh, ¿por qué te vas a meter a estudiar esa carrera? Esa carrera no es para ti. Y yo pregunto, ¿qué mamá sabe mejor que el hijo qué carrera es para él? A veces el hijo se mete a una carrera y luego no le gusta, pero es su derecho, es su vida. O sea, pero desde la infancia, o sea, sí. Esta parte, que si nos pudieras explicar, la necesidad de las niñas y de los niños de irse afirmando el no de los 2 años, el vínculo con el abandono del pañal, o sea, el proceso de afirmación sí. que se puede vivir como una rebeldía loca cuando para la niña o el niño tiene una profunda razón de ser claro. Por ejemplo, hay señoras que dicen, es que este niño desde chiquito, cuando yo lo amamantaba, me sacaba sangre, me mordía muy fuerte. Como si fuera intencional. Sí, ya desde allí me di cuenta qué clase de niño iba a ser, cuando el niño no sabe. Hay una cosa ahí ya de atribución de malignidad. Luego la otra es la cosa de ya no tendría que estar usando pañales y sigue usando pañales como si eso fuera algo para hacerme daño a mí y no que al niño le cuesta trabajo. La cosa más difícil que tiene que hacer un niño es empezar a hacer del baño en una basinica o en el lugar adecuado que tenga la familia para hacer. Eso es muy difícil. Es un gran paso. Es el primer sacrificio importante que hace el hombre a la cultura, ir al baño. Porque en muchas guarderías se dice, no, si el niño todavía se hace popó, como dicen, pues no lo podemos aceptar en la guardería. Entonces las mamás llegan, lo regañan, lo sientan horas en la basinica a fuerza, porque tienen que hacer... No entienden que hay un proceso y que también están alentando una rivalidad y una oposición. Ahora te sientas y de ahí no te levantas hasta que no hagas del baño. Un favor, explícanos este proceso de autonomía desde la niña o el niño. Bueno, es que el niño está aprendiendo a controlar su cuerpo. Exacto. Es más, el niño
goza con sus excrementos. Si tú te descuidas y dejas al niño con el pañal a medio cambiar, te lo vas a encontrar que está fascinado jugando con sus propios excrementos. Cosa que, ay, niño, ¿qué estás haciendo? Pero no lo vive como algo ajeno a él, sino al contrario, algo que es una parte de su cuerpo. Claro. Él lo produjo y le encanta. Ahora quítaselo y lávalo y báñalo. Pero después enséñalo a que hay un lugar específico para ir al baño y que lo tiene que hacer. Y eso es un proceso para el niño de sacrificar un control que él tiene de sus propios excrementos, que no tiene sus propios excrementos, ofrecérselo a la mamá. Cuando el niño ya viene y te jala de la manita, te agarra la mano con su manita y te lleva que en la vacinica ya está su excremento, ahí el niño te está dando su primer y más importante regalo. Porque es un regalo que hace a la cultura. Para poder vivir en sociedad, tiene que renunciar a la suciedad. Es decir, tiene que dejar a un lado sus excrementos. Pero eso es todo un proceso de maduración. Hay mamás, y eso lo dice mucho un psicoanalista muy importante, que escribió El bebé del psicoanalista, Philippe Guiton, dice que hay mamás que quieren ordenar al niño y les ponen supositorios para que hagan a cierta hora, con lo cual están interfiriendo más bien en el proceso de autonomía del niño, porque el niño tiene que tener una autonomía también para dejar el chupón, que yo también estoy en contra del chupón, pero muchos niños usan chupón. Tienen que dejar el dedo, tienen que dejar la mantita, que es el objeto transicional, pero todo tiene su ritmo. Sin que tú se no los se arranquen, lo puedes imponer, porque si tú lo impones estás cometiendo una violencia contra la autonomía del niño y contra su capacidad de desarrollo, porque entonces nunca vas a ver. Es como si tú quisieras fumar, suponiendo que fumaras. Y cada vez que tú sacaras un cigarro, yo te lo quitaba. Y te quitaba y te regañaba y te ponía una multa. ¿Cómo sabes tú si en algún momento tú misma puedes dejar de fumar sin que haya un mandato sobre ti? Bueno, toda proporción guardada con un niño tiene que aprender él qué es su cuerpo y que él está controlando su cuerpo. Y aunque le pegues, porque hay niños a los que les pegan porque ya te volviste a hacer del baño, ahorita te doy, o es un cochino, o lo llenan de adjetivos calificativos negativos, no le ayudan. Sí, bueno, mi vida, ya la próxima vez vas a poder, en fin. Hay que darnos cuenta que no es tan fácil. Si fuera tan fácil, bueno, para acabar pronto, lo único de nuestro cuerpo que controlamos, si nos va bien, son los esfínteres. Tú no controlas, hoy no voy a sudar. O, la muela no me va a doler. Todo nuestro cuerpo tiene su autonomía. Pero nosotros logramos por la humanización controlar esfínteres. Porque los niños ferales, los niños que se encontraron en los bosques solos, no tenían ningún empacho en defecar o orinar cuando quisieran. Es todo un atravesamiento de la cultura sobre el niño el que le obliga, ¿no? Es exactamente el proceso de autonomía y de humanización que tenemos. Esos son los significados detrás de eso que muchas veces no sabemos cómo leer, ¿no? Desprenderse del pañal, desprenderse del chupón. Es el proceso que se da en las palabras, en el lenguaje de humanización. Así es. Anita, me encantó. Vamos a ir un corte y regresamos con nuestras recomendaciones de libros y lecturas. Y películas, perdón. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestra esquinita de lecturas y películas. Vamos, los libros. Un autobiográfico, Un mundo para Julius, del escritor peruano Bryce Echenique. La infancia de un niño brillante y lector educado en la conservadora alta burguesía limeña y que desde su encierro solo acariciaba un imperioso, intensísimo sueño, escribir y salir corriendo.
autobiográfico, Una barrera contra el Pacífico. Para mí es la obra más conmovedora de la escritora francesa Marguerite Duras. La vida de la familia Donadieu en Indochina, la relación apasionada y compleja con una madre depresiva que para Margarita anegó sus infancias con sus lágrimas. Después Duras escribió El amante, que se hizo famosísima, pero como ya les he dicho en alguna ocasión, creo que es una obra un poquito menos profunda. Infancia, de la escritora rusa Natalie Sarraute, también autobiografía basada sobre todo en la relación de Sarraute con su madre y en el anhelo que nunca tuvo respuesta, ser amado por ella. Novela El Gran Cuaderno, de la escritora húngara Agatha Christoph. Son los tiempos de la Segunda Guerra Mundial y los gemelos Klaus y Lucas son dejados por su madre al cuidado de una abuela, una mujer que intenta justamente domesticarlos a golpe de crueldades. Los gemelos se ejercitan en no sentir, se cortan la piel para aprender a no quejarse ante el dolor físico, se insultan. No hay para ellos un más allá de ese mal que corroe sus infancias. Las palabras, libro autobiográfico de Jean-Paul Sartre. Aquí se desliza en su vertiente literaria. Películas: Criacuervos, del cineasta español Carlos Saura, El encanto del erizo, de la cineasta francesa Mona Achache, esa está en Filming. Ven y mira, del cineasta ruso Elem Klimov, que también está en Filming. ¿Hay algo que tú quisieras recomendarlos, Ana? Sí, en El dique contra el Pacífico justamente está algo que te arrastra, que es la fuerza del mar contra un proyecto que es totalmente imposible y loco, desesperado. Toda esa desesperanza de la madre y esa depresión, que esa depresión muchas veces se manifiesta en golpes, en maltrato. ¿Sí? Esa tristeza grande, que hay una película mucho más ligera que se llama Espera que vuelva la primavera, Bandini. Es una película en la que el marido se involucra con otra mujer y se ve cómo se derrumba la madre y cómo le es tan difícil sostener la relación con sus hijos y cómo los hijos van absorbiendo esa tristeza y su sufrimiento. La película está muy bien lograda en ese sentido, de mostrar cómo sufren los hijos cuando un padre o una madre realmente se deprimen mucho. Claro, pero también ahí está como la falla de lo colectivo, ¿no? Porque las personas puede suceder que nos deprimamos en distintos momentos de la vida. ¿Dónde está ese entorno que Ellos tendría que arropar? Son inmigrantes italianos en Estados Unidos y están en una situación de mucha desventaja porque la madre se ha casado con un hombre, otro italiano, que la suegra detesta, o sea, la madre de la mujer esta detesta, porque es un hombre pues de menor situación económica y además toma y juega. A la abuela no le gusta, pero ella está muy enamorada de él y la va a componer un lugar y la señora se fascina con él y como que se lo adueña. Pero hay entre tanto problemas con la suegra, con la mujer, y él se va. Y está nevando. Es un lugar aislado. Y llegan al final, el hijito rescata al padre y lo vuelve a la casa. Y ahí también pues vemos otro fenómeno que va a pasar, que es cuando un niño es adultizado. Cuando un niño toma un lugar de adulto tempranamente, lo que le va a poner de otra manera en el mundo, muchas veces para sufrir. Ana, los problemas para aprender a leer es algo que sucede con bastante frecuencia. Para el acceso, ¿no?, a la escritura, a la lectura. Bueno, es que hay que ver que muchas veces los niños no pueden leer porque ahí está, es un síntoma. Es un niño que no puede leer, un niño que no puede dormir, que no tiene nada de neurológico ni de otra índole, pero no puede leer, no puede dormir, no puede estudiar, no puede organizarse. Hay otro problema de fondo que hay que trabajarlo. Y para eso pues existen las terapias,
Porque, ¿qué nos está diciendo un niño que no puede hacer las cosas elementales que tendría que hacer? ¿Qué hay detrás? Claro, pero hay que movernos ahí del lugar, porque si en lugar de pensar mi hija, mi hijo tiene algún conflicto interior, lo que con mucha frecuencia se piensa es perezoso, me está provocando a mí problemas él. Ella no tiene problemas, ¿no? Entonces, esto que tú dices, hay que detenernos. Hay que detenernos a pensar que hay algo detrás. A mí me parece que hay un proyecto de Clara Brugada de dar apoyo emocional. Abrieron un lugar en Tlalpan y yo espero que en las utopías no sea tan utópico, que haya acceso a terapia para los niños. Es que mi sueño, los padres puedan escuchar que lo que su hijo le dice cuando no puede hacer la tarea, cuando tiene tal terror, que le dices, ¿por qué no te levantaste? Me dio miedo y me oriné en la cama. Hay detrás algo. No lo hace para molestarle, sino ese niño está sufriendo. Y ese sufrimiento encarna algo que no se sabe, ni el propio niño lo sabe. Y si la madre se desespera y toma represalias contra el niño, generalmente agrava el problema más que resolverlo. Eso yo les diría a las mamás. Cuando un niño te dice, tenía tanto miedo que no me pude parar ni a prender la luz porque me parecía que aquí había un monstruo, ese niño está sufriendo por algo que él mismo no sabe qué es. Pero hay un sufrimiento, no hay un deseo de perjudicarla. Exacto, no lo hace por dañar a su mamá, por darle lata a la familia. Muchas veces el niño se pisa en su cama, pero no da esa explicación de me dio miedo levantarme. Sí. ¿Cómo convocamos a las niñas y a los niños a las palabras? Ya sé que no hay recetas y que cada ser humano es distinto, pero ¿cómo sería una manera de acercarnos cada vez que sentimos? La mamá decirle, bueno, mijito, ¿por qué te estarás orinando? Ya van varias veces. Tratar de ver si el niño puede abrirse y si no, buscar ayuda. Y yo creo que cada vez debe haber ayuda más accesible para mayor parte de la población. O cuando menos ese es mi deseo. Claro, pero en todo caso, no de... Bueno, yo sí escuché una vez de la despertada brusquísima, un poco jaloneado, un niño de 8 o 9 años, y de ponerlo a lavar sus sábanas, no sé, a las 2 o 3 de la mañana. Pero además eso también implica que la mamá estaba tan angustiada que se estaba fijando para ir a checar si sucedía o no, lo que era muy persecutorio, tengo la impresión también. Es una forma de crueldad. Yo hace mucho tiempo vi a alguien que le tocó que estar en un internado de monjas porque había muerto su madre y que la pusieran las monjas en la madrugada con un banquito porque era una nena de 6 añitos a lavar sus sábanas en el frío, castigada, porque lo que hacía era malo y debía ser castigada. Sí, no hay una comprensión que muchas veces en las enuresis, que así se llama técnicamente, que el niño pierda control de esfínteres vesicales, hay un dolor que se pone en eso, pero que no entendemos. Lo importante es saber que en esas cosas que hace el niño hay algo detrás que habría que descubrir. Si no podemos, pues recurrir a una ayuda profesional. Y no decirnos esto que es casi un clásico, ¿no? De, ay, bueno, a mí me trataron con más dureza y no estoy tan mal, a mí me pegaban. Casi me arrancaron la oreja de lo que a mí me llenaban de pellizcos, a mí me cuereaban. Pero eso qué bien estaba, ¿verdad? Más bien es algo que te hace daño, que te duele en el alma, que te humilla y que no te hace precisamente mejor. Al negar a una persona el daño que le fue hecho, al negar el daño y lo humillante que era ser pellizcada, por ejemplo, me podría llevar a repetirlo como forma de la negación. Y también te podría llevar al alcoholismo y a muchas cosas, a la promiscuidad, porque los malos tratos, a veces te llevan a hacer cosas peores, como por ejemplo chicos que han sufrido mucho maltrato y se cortan, o sea, se autolesionan, o sea, no ayuda. El maltrato no ayuda. Hay que estar conscientes de que hay cosas naturalizadas
que son malas, que son dañinas. Que no estamos conscientes de que son maltrato y de que son formas de violencia. Y violencia también verbal. Es decir, ay, eres un tarado, o eres un cretino, o eres un idiota. No le ayuda al niño, ni a la madre, ni al padre, ni a quien se lo diga. Es malo. Ok. Ana, muchísimas gracias. Ojalá y vengas pronto. Tengo una gran admiración por esta obsesión tuya por la salud emocional de las personas y porque has dedicado tu vida a eso. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ana Fabre por esta conversación. Ana es psicóloga, maestra en psicología clínica, doctora en clínica psicoanalítica, integrante de la Asociación Psicoanalítica Internacional y cofundadora y expresidenta de AMERPI, Asociación Mexicana para el Estudio del Retardo y la Psicosis Infantil. Gracias a ustedes por recibirnos en sus casas para pensar las infancias de nuestras hijas, de nuestros hijos. Es importante pensar las nuestras y abrazarlas, a como se va pudiendo abrazarlas. Los esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.